Vamos a partir entonces. Bueno, muchas gracias a todas por acompañarnos hoy día en el evento de la Mesa de Sostenibilidad de septiembre. Hoy tenemos una gran invitada que nos va a presentar tendencias en reportabilidad sostenible, el rol desde la alta dirección. Estoy hablando de Daniela Binicki, que es consultora estratégica en sostenibilidad y gobierno corporativo. Daniela es licenciada en Administración y Contador Pública de la Universidad de la República de Uruguay y magíster en Gestión Ambiental de la UDD de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de desarrollo sostenible y responsabilidad social y trabajó además en cargos directivos por más de 15 años en Pricewaterhouse Company. Además, es profesora de diversos cursos de sostenibilidad y RCE en diferentes universidades del país, y también certificada en GRI. Entonces, antes de dar paso a la presentación de Daniela, quisiera como que pudiéramos, en el fondo, contarles un poquito, revisar brevemente el contexto de sostenibilidad y de reportabilidad hoy. Hoy estamos inmersos en un entorno que es cada vez más demandante para las empresas, donde se requiere tener un propósito firme, valores que guíen el trabajo y acciones que muestran el desempeño de las empresas en diversos ámbitos. Ya no solo debemos velar por el desempeño económico de los accionistas o el tradicional capitalismo, como se llama el capitalismo tradicional, sino que la mirada debe estar puesta en el desarrollo sostenible y de cómo interactuamos con los diversos stakeholders o grupos de interés, velando por lograr un equilibrio económico, social y medioambiental. En ese contexto, la reciente normativa de la Comisión de Mercado Financiero, la 461, lanzada a fines del 2021, fomenta también la reportabilidad sostenible. Las empresas chilenas abiertas y cerradas han tomado cada vez más conciencia también de la importancia de contar con reportes integrados o de sostenibilidad basados en IR, en GRI u otros que nos va a contar Daniela, permitiendo impulsar entonces la transparencia en la comunicación de las empresas, identificar también los impactos, riesgos y oportunidades, de manera de plantearse objetivos de mejora de cara a sus respectivos grupos de interés. Hoy vamos a revisar entonces junto a Daniela los últimos avances en materia de reportabilidad, el impacto y las oportunidades para las empresas de hoy. Así que muchas gracias, Daniela. El podio es todo tuyo para que nos puedas presentar. Idealmente vamos a dejar también las preguntas para el final. Daniela nos va a hacer una presentación para que vayan también anotando sus preguntas si quieren por el chat o si quieren las pueden también decir al final de la presentación. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve la pantalla completa? Perfecto. Bien, bueno, buenas tardes ya a todas. Mucho gusto, muchas gracias por una mesa tan bonita de mujeres en pro de la sustentabilidad. Así que cuentan con mi apoyo cada vez que lo necesiten. Aquí estaremos. La idea de hoy, bueno, Daniela Binicki es mi nombre, como decía Vivi, y la idea es compartir con ustedes la experiencia, los conocimientos que he adquirido en esto de la sostenibilidad y en particular del reporting y de la transparencia empresarial, porque cada vez las empresas, como decía Vivi, están más acotadas en tener que hacerlo y cuáles son los próximos pasos que se vienen en esta materia. Y algo que me gustaría conversar con ustedes es, bueno, y cómo desde nuestros puestos de trabajo podemos hacer bien o mal esta pega, ¿no? Y cumplir con este desafío empresarial. Entonces, empecemos, primero que nada, por la definición de reporte de sostenibilidad, que no sé si todas lo tienen tan claro y por lo tanto preferí empezar por ahí. Me gusta esta definición porque si bien no es tan conocida, es bien pragmática. Por un lado, un reporte de sostenibilidad es un medio para exponer los impactos ambientales, sociales y económicos de la empresa en la sociedad. Por otro lado, es una herramienta que nos tiene que permitir como organizaciones monitorear nuestro desempeño. Entonces, es una mezcla de informe de gestión que todos los meses se le envía al gerente general o se le pone sobre la mesa o se presenta al directorio, con un disclosure, una presentación pública a los públicos de interés sobre cuáles son nuestros impactos ambientales, sociales y económicos en el entorno.
En el caso del GRI, que es una metodología en específico, ellos tienen otra definición y dicen que el reporte de sostenibilidad es el proceso, no solamente el documento final, sino el proceso que trabajamos durante todo el año para recopilar los impactos más significativos de la empresa y que terminan en una comunicación a los públicos de interés. ¿Sí? Entonces ellos hablan de proceso, mientras que la definición anterior hablan del documento en sí. Algunos apuntes que quiero que tengan en cuenta en relación con los reportes de sostenibilidad. Se publican en teoría y en principio de manera complementaria a los estados financieros, a los balances financieros. Luego vamos a hablar de los reportes integrados. Se publica periódicamente y esto suelen, si alguno ya ha estado en mis clases, me van a escuchar decir que es un camino de ida el reporte. ¿Y a qué me refiero con esto del camino de ida? Cuando una empresa decide comenzar a publicar cuáles son sus impactos ambientales, sociales y económicos. Y ahora vamos a hablar de para qué lo hacen las empresas, pero cuando una empresa decide hacerlo, imagínense al lector que recibe ese documento con esa declaración de estos son los impactos de mi organización y de repente al año siguiente deja de recibir esos documentos, deja de recibir esa rendición de cuentas, se ve raro. Por lo tanto, cuando la empresa entra en el camino de la reportabilidad, yo digo que es un camino de ida. Como decíamos antes, da cuenta de impactos, principalmente de impactos, pero también de proyectos que tengo para responder a esos impactos, de consecuencias positivas y negativas que se generan de mi operación o de mi actuación. Esto es importante y quizás alguno no la tenga tan clara. ¿A quién va dirigido un estado financiero o a quién va dirigida la memoria anual que emiten las empresas? Básicamente a los accionistas o a los bancos que les vamos a pedir plata o a la calificadora de riesgo que nos evalúa como compañía. En cambio, el reporte de sostenibilidad va dirigido a un público más amplio. Va dirigido al cliente que tiene que escoger mi producto en la góndola del supermercado cuando escoge su café, o va dirigido al banco que me tiene que prestar plata, pero que tiene que tener en cuenta que no soy igual que mi competidor y que estoy comprometido con el desarrollo sostenible. O va dirigido a mi sindicato de trabajadores que se piensa que nuestra organización no les entrega mucho beneficio y donde yo les estoy informando todos los beneficios que les entrego a través del reporte de sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, una gran diferencia entre el reporte de sostenibilidad y el reporte financiero, después vamos a hablar del reporte integrado que está en el medio, es al público al que va dirigido. Y si tengo acá en la audiencia expertas en comunicación, coincidirán conmigo en que cuando un documento tiene público objetivo distinto, significa que el contenido tiene que ser distinto, el lenguaje tiene que ser distinto y, por supuesto, el entregable final. Y al final, se transforman estos reportes de sostenibilidad en la herramienta estratégica para difundir cómo la compañía está trabajando en pro del desarrollo sostenible. También pregunta que me hacen mucho y que por las dudas aclaro, y es una opinión personal, tómenlo como tal. Cuando hablamos de reporte de sostenibilidad, lo van a encontrar como reporte de RCE, reporte social, memoria de RCE, memoria de sustentabilidad, memoria y todas las combinaciones, informe anual de RCE, nos estamos refiriendo a lo mismo. Lo que no es lo mismo es el integrado, pero de ese todavía no empecé a hablar. ¿Tá? Entonces está claro, cuando escuchen estos nombres, Daniela, ¿por qué le ponen sustentabilidad y no sostenibilidad? Son temas de idioma español y creo que no vale la pena ahora ponernos a pelear en la forma, sino que peleemos por el fondo. Para terminar entonces con esta introducción más conceptual, al final el reporte de sostenibilidad es el medio que utilizan estas organizaciones, ojo, no solo empresas, me van a escuchar decir mucho empresa, pero esto aplica también a las universidades. En Chile varias universidades ya están haciendo este ejercicio, a las ONGs, a entidades de gobierno, ¿sí? A nivel internacional, ministerios publican reportes, etcétera.
Entonces, el reporte es el medio para demostrar este valor que genera la empresa o la organización para el desarrollo sostenible que le queremos dejar, este mundo que le queremos dejar a las futuras generaciones. No es, no es un compendio de las donaciones, no es un checklist que vamos a salir a, como loquitas, a loquitos, a loquites, a recuperar información de la empresa, sino que es una declaración de cuáles son los impactos que la organización genera en pro de este desarrollo sostenible que queremos promover para el planeta, en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Es un documento corporativo consolidado, no es el resumen del área de sostenibilidad y de los proyectos del área de sostenibilidad, y tiene que convertirse, y ahí todavía creo que en Chile, en mi opinión, tenemos un gran desafío, tiene que convertirse en esta herramienta de gestión. Ya tiene que dejar de ser, les voy a mostrar ahora las estadísticas, un reporte anual que le entregamos a estos stakeholders, a estos lectores, para convertirse en un documento que ayude a la toma de decisiones en la operación, en la mesa de directorio, en el comité ejecutivo. ¿Sí? Eso es lo que ambicionamos. Reporte de sostenibilidad. Pasemos ahora al reporte integrado y cómo esto empieza a entrar en el mundo financiero. Si algunas de ustedes vienen del mundo financiero, ya saben de lo que les hablo cuando les hablo de IFRS, de Investor Relations y de las conference calls. Bueno, resulta que hace unos años, por ahí por el 2014, al menos a mí me aparecieron las primeras noticias, cuando estaba en Price todavía, que los inversionistas ya no les alcanzaba la información de ventas, de costos, de EBITDA, de return on investment a la hora de evaluar a las organizaciones. Les puedo mostrar aquellas presentaciones viejas, pero preferí concentrarme ahora en la última encuesta que encontré, que también es de Price, a inversionistas del año pasado, 325 inversionistas, y les preguntaron sobre las inversiones ESG, Environmental, Social and Governance, o de sostenibilidad también. Y miren, me parecieron interesantes estos resultados. El 79% de estos encuestados dicen que los riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza son factores importantes a la hora de decidir si invertir o no en una compañía. Entonces ya no solo importa la rentabilidad de la acción de Quiñenco o de, no sé, de Santander, sino que ahora empieza cada vez más a tomar en consideración cómo la compañía administra riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. El segundo dato interesante es venderían, la mitad de ellos, las inversiones que tienen si la empresa no se muestra comprometida con la sostenibilidad. Entonces, se fijan que en la parte anterior les empezaba a hablar de un disclosure, una rendición de cuentas ambiental, social y de gobernanza, donde las empresas se hacen cargo de los impactos que generan. Y del otro lado del mostrador tenemos a estos inversionistas que quieren ver que si las empresas se están haciendo cargo de esas temáticas, porque de lo contrario, si no se están haciendo cargo, venderían sus acciones. Y el 33% consideran que solo el 33% consideran que los reportes estos de sostenibilidad en promedio son buenos. Y lo que me importaba también de ese estudio es que la primera fuente que utilizan los inversionistas para decidir y obtener todo este panorama de cómo la empresa se enfrenta a estos temas de ESG es el reporte anual o el reporte de sostenibilidad. Por lo tanto, si bien teníamos un ejercicio voluntario de hacer un reporte de sostenibilidad, el mundo, y en particular para las empresas con capital abierto, el mundo nos está obligando a que de una manera u otra empecemos a demostrar el compromiso de las empresas con los impactos ambientales, sociales y de gobernanza que generamos como organización. Y aquí hubo, desde aquel año 2014 hasta la fecha, hubo una evolución. En principio se publicaba el reporte de sostenibilidad por un lado y el reporte anual o la memoria financiera por otro. Luego, no sé si les tocó alguna revisar, pero a mí sí,
libracos que eran enciclopedias británicas con un tamaño de este porte, que encima se imprimían y eran una cosa así, donde se sumaba la memoria financiera y el reporte de sostenibilidad. Claro, para los consultores, bárbaro, porque teníamos trabajo, pero al final nadie se leía esos documentos tan grandes y que terminaban siendo bien gordos. Se empezaron a publicar lo que se llamaron los reportes anuales integrados. En Chile también aparecieron los primeros con Esbio, con Endesa, y donde la información ya ambiental, social, de gobernanza y la de memoria empezaba a traslaparse un poco más. En lugar de ser dos secciones separadas, empezaban a involucrarse un poquito más, pero se notaba igual que estábamos hablando de dos documentos. Y luego empezaron a aparecer necesidades de informar a distintos públicos en temas de sostenibilidad. Entonces, así como queríamos informar al cliente sobre cómo nos estamos comportando con la huella de carbono o cómo tratamos a nuestros trabajadores, al mismo tiempo el Servicio de la Mujer me pedía datos sobre, el CERNAM, me pedía datos sobre nuestras políticas de equidad salarial, y a su vez el inversionista me pedía información sobre mis temas de compliance. Entonces empezaron a generarse en las empresas lo que se llama sistemas de reporting en sostenibilidad, que alimentan a varios documentos y que entregan información para varios documentos. Y en esa parada estamos en este momento. Tenemos equipos de sostenibilidad o de Investor Relations estresaditos, tratando de entregar la información a distintos stakeholders que quieren saber sobre el desempeño y el compromiso de las compañías en materia de sostenibilidad. ¿Cuál es la gran diferencia entre un reporte de sostenibilidad y un reporte integrado? Porque me imagino que algunas de ustedes se van a enfrentar ante esta encrucijada. Daniela, queremos informarle a nuestros públicos cuál es nuestro desempeño, nuestro compromiso ambiental, social y de gobernanza, pero no sabemos qué herramienta utilizar. Entonces les dejo acá algunos tips para tomar la decisión. La primera es el público. Si el público objetivo de a quien le quiero entregar la información es el mercado financiero extendido, ¿no? Con las calificadoras de riesgo, bancos, etcétera, o el accionista, mundo financiero, ¿me entienden? Entonces probablemente ahí tengamos que pensar más en un reporte integrado. Si le quiero entregar información a otros públicos, como el alcalde que rige en la comuna donde tengo mi faena principal, probablemente entregarle un reporte integrado pueda confundirlo en su lenguaje, pueda desconcentrarlo y no atender exactamente sus necesidades de información. Respecto al concepto de materialidad, se los voy a seguir hablando de materialidad en el resto de la presentación. El concepto de materialidad tiene que ver con identificar los impactos relevantes o identificar los temas que van en el reporte. La materialidad en el mundo de la sostenibilidad tiene que ver con aquellos temas que son tan significativos que valen la pena, se justifica poner en el reporte. Claramente, en el reporte de sostenibilidad... Es lo que se solicitó desde un inicio, pero no, que usted le habían dicho que había... Pensé que era una pregunta. Perdón, pueden poner los micrófonos en silencio, por favor. Gracias. La materialidad tiene que ver entonces con la identificación de los temas que van a ir al reporte. Obviamente les decía, no es lo mismo el reporte de sostenibilidad de una empresa de telecomunicaciones, donde van a tener que hablar sobre brecha digital, donde van a tener que hablar sobre el impacto que generan las antenas que están montando sobre accesibilidad, que el reporte de sostenibilidad del Banco Santander, que tiene que hablar sobre endeudamiento responsable, que tiene que hablar sobre condiciones letra chica, que tiene que hablar sobre acceso al financiamiento para sectores vulnerables de la sociedad. Los temas que tratan, que pican a un tipo de organización son distintos y por lo tanto, a diferencia de los estados financieros, en los reportes de sostenibilidad, los temas materiales se diseñan en acorde con los impactos de la organización. Entonces,
El proceso de identificar estos temas importantes es distinto si es un reporte integrado que si es un reporte de sostenibilidad. En el reporte de sostenibilidad nos vamos a concentrar en los impactos que la empresa genera en el entorno. Mientras que en el reporte integrado, y les voy a mostrar los estándares que se asocian con eso, la mirada es los impactos que la empresa genera en el entorno, pero también los impactos que el entorno genera en la empresa. ¿Se fijan? Entonces, ejemplo de una empresa de vitivinicultura, Concha y Toro, hace un reporte de sostenibilidad, no sé si hay alguien, no trabajo con ellos hace tiempo, así que no estoy hablando de nada confidencial. El reporte de sostenibilidad de una viña cualquiera, Sociedad Anónima Abierta, hace un reporte integrado. Por lo tanto, en la materialidad tendría que estar hablando de cómo el cambio climático afecta la calidad de la uva. El entorno afecta a la empresa, afecta a la sostenibilidad de la organización. En cambio, cuando hacemos un reporte de sostenibilidad, el reporte se va a enfocar mucho más en qué está haciendo la organización para afectar menos al planeta. Entonces, cómo la viña está trabajando en temas de cambio climático para generar menos huella de carbono. ¿Se entiende la diferencia? El inversionista quiere saber cómo la viña se está preparando para los cambios en el clima. El cliente quiere saber cómo Concha y Toro está generando vinos de calidad con una menor huella de carbono. ¿Se entiende? La expectativa es distinta y por lo tanto probablemente lo que publicamos es distinto. Ahí en el medio, obviamente, híbridos y mezclas. En el horizonte de tiempo también hay una diferencia. El reporte de sostenibilidad mira para atrás qué hice y cómo me fue, qué estoy haciendo, y se pone metas a futuro. Cuando piensen en sostenibilidad, no piensen en qué estoy haciendo ahora y cuál es mi huella de carbono, sino pensar en cuál es la meta frente al desarrollo sostenible, que es ese gran cometido que tenemos como organizaciones. Y bueno, y en el caso del reporte integrado es más una mirada de pasado, donde también hablamos de presente y de futuro, pero más del pasado, de cuál fue mi desempeño anterior. En el caso del reporte de sostenibilidad, el principal estándar que ahora les voy a contar es el GRI, y en el caso del reporte integrado tenemos más estándares, entre ellos el SASB, la 461 que mencionaba Vivian, el TCFD y las famosas IFRS, que para quienes vienen del mundo contable les deben sonar. En Chile, el hacer un reporte de sostenibilidad no es obligatorio. No ha sido, no fue y no será obligatorio, por ahora, digamos. No tengo la bola de cristal, pero por ahora no se piensa que sea obligatorio. En cambio, el reporte integrado no era obligatorio, pero comienza a ser obligatorio para cierto tipo de organizaciones a partir del año que viene, y ahora les voy a contar. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? En el caso del reporte de sostenibilidad, disclose o presentar estos impactos hacia la sociedad, mientras que en el caso del reporte integrado es mostrar cómo esta organización crea valor y administra sus riesgos para la sostenibilidad de la empresa. Déjenme contarles un pantallazo rápido, porque por tiempo tampoco podemos ahondar mucho, pero voy a tratar de ser lo más asertiva posible. Antes de pasar a los principales estándares, quería contarles esta diapositiva. ¿Qué valor tiene hacer un reporte de sostenibilidad o cómo convencer a un jefe de que este ejercicio vale la pena? En primer lugar, desde el punto de vista interno, el reporte de sostenibilidad aporta para medir, sacar una primera foto de cómo estamos en cada uno de estos aspectos. En segundo lugar, nos permite identificar potenciales riesgos que hasta ahora no habíamos identificado. En la medida en que comenzamos a hacer nuestros primeros reportes, conversamos con el sindicato y nos damos cuenta de que no están para nada contentos con el desempeño de la empresa y que se podría venir un potencial conflicto con las organizaciones sindicales y, por lo tanto, identificar ese riesgo. O que tenemos un nivel de contaminación, no sé, de agua, riles, mayor al que cualquier otra empresa del sector lo tiene, y hasta que no hicimos el reporte no nos habíamos dado cuenta.
Y por otro lado, el gran aporte que he encontrado que tiene en estos últimos tiempos el reporte de sostenibilidad es que deja de estar el concepto de sostenibilidad en la mente de 4 ejecutivos y empieza a chorrear un poquito en la cultura organizacional. Y al final el reporte se convierte en la excusa de conversar sobre sostenibilidad para la organización. Desde el punto de vista externo, el reporte de sostenibilidad nos sirve para atraer capital, aquellas empresas que están pensando también en emitir bonos, etcétera, utilizan el reporte como una forma de mostrar el desempeño, obviamente basado en la transparencia. Rendir cuentas, como les dije, a los grupos de interés. Si soy una consumidora de café Juan Valdés, quiero saber cómo la organización, ella dice que tiene fair trade, pero cómo la organización cada vez está avanzando más hacia un café más socialmente amigable. Entonces leo su reporte de sostenibilidad y ahí me entero de sus iniciativas. Y obviamente construir confianza y mejorar la reputación de la organización. Déjenme contarles, tenía mal puesto, les pido disculpas, el título de los estándares viene ahora después. Déjenme contarles un poquito de tendencias. ¿Cuántos reportes se imaginan que hay en el mundo? ¿Poquitos? ¿Muchos? ¿100? ¿400.000? Medio. ¿Cuánto? Medio. Ahí tenemos, este es el estudio de KPMG que se hace cada 2 años. ¿Qué dice esta gráfica? Si agarramos el mundo de las 250 empresas más grandes del mundo, que es la línea celeste, de ellas el 96% ya presentan reporte de sostenibilidad o reporte integrado. Entonces, si estamos hablando de empresa grande, no hay por dónde perderse. Luego, el estudio agregó una segunda muestra, que es 52 países, las 100 empresas más grandes de 52 países. Ahí ya no son solo las abiertas, ahí son empresas grandes, ¿sí? Que pueden ser abiertas o no. De ellas, de esas 5.200, el 80% publica reporte de sostenibilidad. Entonces, estamos hablando de que ya no es algo exclusivo de las 40 empresas IPSA de Chile, sino que es una práctica bien establecida en empresas que se dicen de avanzada. Algunas otras estadísticas que les traje a nivel global, también del estudio de KPMG, el GRI, que es el estándar que ahora les voy a mencionar, es el más utilizado a nivel internacional, con 67% de las empresas de las 5.200. La mitad de ellas somete su reporte de sostenibilidad a una verificación de un tercero, a una especie de auditoría. Recuerden, no lo dije, así que no recuerden. Sepan que la auditoría de estos reportes no es obligatoria. No es obligatorio hacer reporte de sostenibilidad, no es obligatorio hacerlo con GRI y no es obligatorio verificar o auditar el reporte. Lo que va a comenzar a ser obligatorio en Chile es a publicar reportes integrados a partir del año que viene. Bueno, el 16% lo hacen de manera integrada y 18% incorpora el estándar de cambio climático que luego les voy a mencionar. Ahora veamos Chilito. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cuántas? ¿100? ¿5.000? ¿4? Medio me va a decir Carmen. Bueno, 100. Ahí tenemos el numerito que llevamos nosotros. Tenemos un proyecto junto con Acción Empresa y la SOFOFA que nos solicitan llevar este rastro de reportes de sostenibilidad integrados anualmente, lo llevamos todos los años, y el estudio se llama Sumando Valor. Y bueno, y en ese estudio se publican todos los años los reportes que encontramos y que son públicos. ¿Pueden haber reportes que no estén? Sí. Si el reporte está en una empresa y nunca lo difundió y no está en redes sociales, y etcétera, bueno, no aparece. Pero en mi experiencia puede haber más o menos 2 reportes, no hay tanta desviación. Entonces tenemos ahí una meseta de 150 reportes, de los cuales las grandes empresas, ya sea públicas o privadas, son las que se llevan la gran torta, ¿sí? Pymes, ONG, todavía tienen una participación
chiquitita en este mundo de la transparencia empresarial. Me imagino, hipótesis, tiene que ver con prioridades, necesidades de Maslow de las pymes en otras materias. Eso. ¿Qué más comentarles de este gráfico? Bueno, las universidades, como les contaba, han empezado a publicar, la universidad, la USACH, la Universidad de la Católica del Paraíso, viene publicando todos los años, y también muestran sus impactos ambientales, sociales, económicos, positivos y negativos hacia la gestión. Ahí les puse la lista de las 101 empresas que publicaron en el año 2021. Obviamente hay más si uno empieza a buscar para atrás. Por ejemplo, empresas que aún no publican, esto no quiere decir, esto no lo dije, no quiere decir que va a bajar la cantidad de reportes, quiere decir que aún no lo publicaron, que se atrasaron. Probablemente vamos a llegar al mismo nivel que teníamos los años anteriores, pero estando la última vez que lo revisamos fue en febrero, marzo, no habían la misma cantidad que el año anterior. ¿Okay? Sobre Chile también algunas características, el 38% de los reportes, ahora sí, 2020, no 2021, 2020, porque este estudio 2021 todavía no lo hicimos, 2020 el 38% eran integrados, el 87%, más que a nivel mundial, utilizaban el estándar GRI, el 20% utilizaba otro estándar que se llama IRC, el 9% utilizaba el SASB, vamos a volver al SASB porque es el que utiliza el regulador en Chile, y el 12% utiliza este marco de cambio climático. A diferencia de a nivel mundial, solo 1 de cada 4 sometió su reporte a una auditoría de un tercero, ¿sí? Mientras que a nivel mundial se acuerdan que era como el 50%, pero de las grandes empresas, ¿sí? Ahora sí, principales estándares, que venía, la etapa estaba repetida. Tenemos entonces, ya sé que las estoy abatatando, pero me dieron poco tiempo y quería pasarles mucha info. Tenemos en este mundillo, en este mapa de los reportes de sostenibilidad, varios estándares que ya están consolidados y otros que se están consolidando. Entonces tenemos por un lado el estándar GRI, que es el que les mencionaba que lleva la delantera a nivel mundial y en Chile, estándar voluntario. Tenemos por otro lado el estándar de reporte integrado, que es ese que está extremo superior derecho, Integrated Reporting, y el SASB, que vienen del mundo financiero y que juntos se consolidaron dentro de una nueva fundación que se llama Value Reporting Foundation. Y a que no saben qué pasó. IFRS, la misma IFRS de la contabilidad, adoptó a esta Value Reporting Foundation como propia y por lo tanto los estándares de sostenibilidad para el mercado financiero van a venir diseñados desde la IFRS con la inspiración del SASB y del reporte integrado. ¿Sí? Entonces se está conformando, recién se está redactando el primer piloto IFRS S1, la sometieron a discusión hasta el mes pasado, con un estándar de información no financiera que los contadores van a tener que conocer. Bueno, y por otro lado tenemos todos los que tienen que ver con los estándares de clima, y ahí tenemos el Carbon Disclosure Project y el Carbon Disclosure Board, que tienen que ver con cómo presentar los compromisos de la organización frente al cambio climático. En Chile en particular, apareció en octubre de 2021 una nueva norma, que la mencionamos, que es la 461, aplicable a las sociedades anónimas abiertas y que también va a requerir información de sostenibilidad en las memorias anuales. Por eso decimos que en Chile va a ser obligatorio el reporte integrado. El regulador no le llama reporte integrado, dice a las memorias anuales que antes se hacían con la norma de carácter general 30, hay que sumarle una cantidad de info ambiental, social y de gobernanza y publicar este documento. A eso nosotros le llamamos reporte integrado, el regulador no le llama reporte integrado. ¿Ok? Y
Y después empiezan a aparecer también normas por industria. Por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones le empezó a exigir a las AFPs que presenten también en sus memorias cómo administran o cómo toman en cuenta los riesgos de sostenibilidad a la hora de decidir dónde ponen los fondos de las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los estándares, más allá del detalle de cada uno? Que empieza a haber un divorcio entre dos tipos de estándares. Los estándares dirigidos a este público más amplio, clientes, empleados, alcalde, y los estándares dirigidos al mundo más financiero. ¿Se fijan? Entonces, los primeros, que van dirigidos hacia la sociedad en general, vienen más impulsados por el GRI, con una mirada de impacto de la empresa en el desarrollo sostenible. En cambio, los impactos vinculados, o los estándares, asociados con el mundo financiero, vienen más impulsados por ahora IFRS, antes SASB, 461, IR, eso. Y la mirada en este segundo mundo de estándares es cómo el mundo afecta a la organización. ¿Está bien? A mi gusto, a la hora de escoger cuál es el estándar más apropiado para cada una de las organizaciones que ustedes participen, hay que conocer para qué la organización quiere hacer este ejercicio y a quién va dirigido, a qué público objetivo va dirigido el ejercicio. En función de eso, escoger el estándar y no tanto seguir la moda o seguir lo que hace la competencia o nice to have el loguito de un estándar u otro. ¿Sí? La idea es que en la medida en que conozcan el objetivo de cada uno de los estándares, ustedes pueden escoger con más propiedad lo que es apropiado para cada uno. Les voy a dar una breve intro a cada uno de los estándares y obviamente aquella que necesita se comunica y podemos seguir ahondando en cada uno de ellos. Una breve intro es una diapo de cada uno. La 461 es una, como dije, norma de carácter general, aplicable para todas las empresas que cotizan en bolsa, vigente a partir del año que viene, de manera gradual. El primer año solamente lo van a tener que implementar aquellas empresas que tienen un patrimonio bursátil, activos de más de XX UF, me pierdo, no sé cuántas, pero de muchas UFs, y además ciertas organizaciones adicionales, como las empresas públicas, empresas que son supervisadas por la CMF, bancos, empresas de seguro, bueno, algunas otras, pero principalmente es dirigido a las sociedades anónimas abiertas. ¿Qué es lo que busca el regulador cuando saca esta norma? De las presentaciones que ha hecho la superintendencia y de la lectura del documento se desprende que lo que busca es que el mercado financiero chileno sea atractivo para la inversión sostenible. Entonces, cuando tenemos a un holandés o a un fondo noruego que quiere decidir dónde poner plata, el mercado financiero chileno te entrega las herramientas para que vos evalúes a las compañías de una manera transparente y fácil de llegar, y no que te tengas que poner a bucear en la página web. Eso es lo que busca el regulador, y en ese sentido se diferencia de todo el resto de los mercados de la zona, financieros, me refiero a mercados financieros de la zona, donde no hay esta regulación. Algunas empresas emiten información de sostenibilidad y otras no, pero de esta manera sube la vara de la transparencia. Eso. ¿Qué contenidos pide la 461? Pide contenidos vinculados con gobierno corporativo. Creo que no les puse eso, no. Vinculados con gobierno corporativo, vinculados con empleados, con temas de trabajadores, vinculados con proveedores, temas de plazo de pago, etcétera, temas de compliance, multas, por ejemplo, temas vinculados con, obviamente, impacto ambiental. Y luego, el regulador, como identificó que no es lo mismo los impactos de un banco que los impactos de una empresa de fabricante de fideos, dice, usted vaya
al estándar sectorial de SASB, este otro circulito que les había puesto acá, este que está acá arriba, identifique los impactos que le llegan de acuerdo con su sector. Entonces, si usted es una empresa de acuicultura, reporte la cantidad de antibióticos que le mete al bichito. En cambio, si usted es una empresa de retail, cuénteme cuánto consume de energía por cada metro cuadrado de supermercado. Pero no le pide el mismo indicador a todas las empresas, sino que el indicador va a depender de la industria a la que pertenezco. Y en lugar de la CMF ponerte a diseñar un set de indicadores para cada industria, dice, me cuelgo de ese estándar que ya existe a nivel internacional que se llama SASB, con su ventaja y desventaja, porque el SASB fue desarrollado para el mercado extranjero, en este caso para el mercado estadounidense, entonces muchos de esos indicadores refieren a normas estadounidenses que no son tan fáciles de responder en chilito, pero bueno, pero en grandes números está bien resuelto. ¿Ok? Y por lo tanto, esta es la primera vez que el reporte de sostenibilidad se convierte en una herramienta obligatoria, perdón, el reporte integrado se convierte en una herramienta obligatoria en Chile. Hasta ahora nadie estaba obligado, por lo tanto, lo he dicho en otras presentaciones, esas 150 empresas que publicaban hasta ahora reporte de sostenibilidad, ¿se acuerdan del gráfico? Lo hacían de manera voluntaria, sacarse el sombrero, nadie las obligaba, hacían el ejercicio, se quemaban las pestañas, así que igual un reconocimiento hacia ellas. El segundo estándar que quiero mencionarles es el GRI. ¿Estoy muy de mal de tiempo? No. Bueno, sí. El GRI es un estándar, como dije ya, voluntario, que Daniela, dejemos máximo hasta las 2 para que ya ahí tengamos unos 10-15 minutitos de preguntas, ¿te parece? Dale. El GRI, solamente contarles que es un estándar bien asentado a nivel empresarial. En Chile, como ya vieron, el 87% de los reportes lo utilizan y tiene esta mirada de entregar la información a un público más amplio, a diferencia de la 461 que va dirigida al mercado financiero. Y propone 31 estándar temáticos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Entonces me dice cómo reportar el agua, cómo reportar la sindicalización, cómo reportar las relaciones comunitarias con un indicador concreto, siempre y cuando el tema sea material para mi organización. Entonces, si estoy haciendo el reporte de un estudio de abogados, no voy a usar el estándar temático de agua, porque el estudio de abogados no genera un impacto significativo en consumo de agua. ¿Ok? Eso es principalmente el resumen de GRI, muy resumido. Tercer estándar que les quiero mencionar, nuclea a dos, al reporte integrado, al estándar de reporte integrado IR y al SASB. ¿Se acuerdan que les dije? Value Reporting Foundation, que luego apadrina ahora la IFRS. El estándar de reporte integrado, lo pueden googlear, es un estándar más filosófico que se generó principalmente para que las empresas demuestren al mercado financiero cómo no solo se preocupan de la generación de rentabilidad para el accionista, sino de crear valor para el mediano y largo plazo para todos los stakeholders. En cambio, el segundo estándar de ahí es el SASB, que es el mismo que les mencioné, que la CMF usa de comodín y que tiene 77 libritos distintos según la industria. Y ese es el gran valor que tiene el SASB. El SASB hace un librito para el retail, un librito para salmones, un librito para la forestal, un librito para la minera, y le dice, son 10 indicadores que yo ya investigué y que quiero que publique cualquier empresa minera. Reitero, hasta ahora no era obligatorio usar el SASB, ahora solo va a ser obligatorio para las que les aplique la 461. A raíz del tiempo prefiero pasar a otro tema. ¿Cuál es la gran diferencia entre Value Reporting Foundation, entonces, y GRI? Lo que hablábamos, el público objetivo, la mirada de impacto, porque el GRI se va a enfocar en los impactos de la empresa hacia el entorno, mientras que las otras se enfocan más en sostenibilidad del negocio. El SASB es sectorial, mientras que el GRI, la 461 y el reporte integrado son universales para cualquier tipo de organización.
Y el reporte integrado es más un marco, no tiene indicadores, mientras que el GRI y el SASB sí tienen indicadores. Al final, entonces, lo que se está generando con toda esta maraña de estándares es un concepto que lo van a empezar a escuchar como doble materialidad. ¿Qué significa esto? Que en particular para el mercado financiero hasta ahora teníamos en un set de información todo lo que venía reflejado en los estados financieros. A eso, y sus notas. A eso se le agregan temas de sostenibilidad a los estados financieros. Y para eso tenemos un SASB o un reporte integrado. Pero cuando queremos salir y entregar información de sostenibilidad a otros, ahí aparece el GRI como estándar principal. ¿Sí? Creo que lo dije rápido, pero ojalá que me lo hayan captado. Y bueno, y la novedad de último momento es esa que les mencionaba. IFRS, la gente de contabilidad, adoptó al SASB y al reporte integrado, y la idea es sacar en el corto mediano plazo un estándar de IFRS, o sea, International Financial Reporting Standards, de la contabilidad, de las normas de contabilidad, pero para información no financiera. Y eso le va a aplicar a todas las empresas, ya no solo a las sociedades anónimas abiertas. Último estándar que les quiero mencionar, que lo van a empezar a escuchar, en particular aquellas que trabajen en empresas abiertas, es el TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que tiene que ver con cómo la organización se adapta, se prepara y gestiona los riesgos climáticos. En particular, acá entra un zoom en un tema en particular, que son los temas de cambio climático, y esto también se vuelve obligatorio cada vez más, y como ya vieron, las empresas también voluntariamente lo están empezando a integrar. No son solo indicadores el TCFD, sino que empieza a preguntar cómo el directorio está a caballo con estos temas de cambio climático, y por lo tanto hay una mirada más de empujar a la organización, no solo reportar. Para el cierre, algunas ideas que quería compartir con ustedes, después de atomizarlas. La primera es que un proceso de elaboración de reporte de sostenibilidad o de reporte integrado requiere planificación. No es así como al tuntún, son procesos que llevan su tiempo. En particular, los primeros reportes son partos, ¿sí? Lo reconozco, pero que luego se vuelven, en la medida en que uno lo hace de manera sensata y transparente, se vuelven ejercicios útiles. Hay que hacer el ejercicio de materialidad, sí o sí, sea reporte integrado o sea reporte de sostenibilidad, identificar cuáles son los tópicos que tengo que tratar para mi empresa. No puedo hacer un copy-paste del reporte de un banco si soy una empresa de frutícola. ¿Sí? Tengo que identificar dónde están mis impactos y a partir de eso identificar los contenidos para mi reporte. Recién ahí salir a recopilar información para no molestar a los equipos, redactar, comunicar, o sea, entregar ese reporte final y hacer un cierre del proceso, agradecer a la gente que participó y entregar el reporte. Recomendación, anoten por ahí, el reporte de por sí nadie lo va a leer. Si nosotros no se lo hacemos vivido o vivible a quienes queremos que lo lean. Si queremos que nuestros vecinos de la planta lean el reporte, háganle una casa abierta y una presentación del reporte para que entiendan que está este documento, que pueden ahondar y que estos son los principales highlights del reporte. Si ustedes quieren que los trabajadores lean el reporte, pónganlo a intranet, hagan cápsulas de video, porque per se nadie se va a descargar un PDF y se va a leer las 100 páginas de corrido. 10 recomendaciones finales que les quise dejar de haberme quemado con leche. No es un checklist, se los he mencionado. Si piensan que es, bueno, Daniela, pasame el Excel y veo si puedo hacerlo, no, como se habrán dado cuenta, no se resuelve de esa manera. Segundo, que los estándares ayudan, pero no son un fin en sí mismo. Y en esto de los reportes de sostenibilidad, quienes trabajamos en esto nos vamos dando cuenta cuando la empresa trabaja para la imagen o de verdad está haciendo una rendición de cuentas sobre sus impactos. Requiere transparencia. ¿Qué significa eso? A veces nos pasa que comenzamos a hacer reportes y la empresa no está preparada para hablar de ciertos temas, entonces la recomendación puede ser hagamos el reporte interno y cuando estemos preparados lo sacamos.
porque si los temas más álgidos los estamos escondiendo bajo la alfombra, todo lo demás pierde confiabilidad y pierde validez. Hay que asignarle lucas, hay que asignarle tiempo, no es tan automático, en particular, como les decía, el primero, que hay que romper varias barreras. Les recomiendo el por qué y para quién desde el inicio como una tarea a descubrir con el equipo. Cuando ya hay sistemas de información, un Meta 4 o un SAP o un sistema de reporte de los accidentes, etcétera, no necesitamos montar grandes sistemas informáticos complejos, sino al revés, apoyarse en los sistemas que ya existen. ¿Por qué? Porque eso va a generar menos discordancias de los datos. Acuérdense que los reportes de sostenibilidad implican reportar lo bueno y lo malo, impactos positivos, impactos negativos, no son compendios de las cosas bonitas y de los proyectos que he implementado. Les dije lo del documento vivo, metas, sí o sí, cada vez más los lectores buscan no solo cómo te fue con ese programa de voluntariado, sino qué buscabas y qué vas a hacer hacia adelante como una parte importante de este reporte, y comprometer a la alta dirección desde el inicio, en particular con lo que tiene que ver con la alta dirección. Y ahí les dejo mi mirada. ¿Cuál es el rol de la alta dirección en esta cruzada? Por un lado, inspirar, y comprender y hacer comprender a la organización el valor que tiene la sostenibilidad, el valor que tiene el reporte en particular, teniendo en cuenta que tiene que ser un ejercicio de transparencia y no una herramienta sin desmerecer al marketing, pero no es una herramienta de marketing en donde solo cuento la parte bonita de la historia. Tiene un rol también de aprobación. El directorio o el comité de gerentes top tiene que asumir la responsabilidad de cuáles son esos tópicos álgidos. No es el consultor externo ni el equipo de sostenibilidad de la empresa el que puede decir cuáles son los temas álgidos de mi empresa. Es el comité de gerentes, es el directorio el que puede decir, espera, tuve multas por temas de colusión, por lo tanto, tópico, tema, ¿sí? Mejor me hago cargo yo antes de que se haga cargo CIPER o las redes sociales. Y por último, el monitoreo. Exigir que se cumplan las metas, revisar y no esperar hasta el próximo año, sino revisar cómo vamos con las metas comprometidas en la última publicación. Eso. Para cerrar ahora sí, el reporte como un ejercicio que fue voluntario y que nos permitió aprender hasta acá. Aquellas empresas que venían reportando, creo que tienen una ventaja competitiva importante porque ahora que se les hace obligatorio ya tienen una base armada. Creo que va a venir una pincelada de otras profesiones metiéndose en este mundo. Los contadores, el área de Investor Relations, el área de los abogados, empiezan a entender que tienen que saber de sostenibilidad, pero también tienen que reportar de sostenibilidad para evitar dolores de cabeza. Y ojalá que no pase, si a alguna le pasa, lloraremos juntas, que me empieza a pasar con algún cliente ya, que todo lo que nos está estresando esta nueva norma para el mercado financiero haga que lo que le reportábamos voluntariamente a otros grupos de interés queda en segundo plano. Y ojalá que eso no pase, y esa fue mi primera queja con la CMF, pero no me pescaron. Y bueno, también lo último, no gastar más en reporting que en acción. A veces me pasa que veo a la organización estresadísima con hacer estos documentos y al final en implementar medidas para reducir la rotación de trabajadores o para reducir el impacto ambiental o para mejorar el clima, gastan menos dinero. No, o sea, el objetivo es el desarrollo sostenible, el reporte un medio, ¿no? Para ello. Y ahora sí, me pasé mucho bien. Muchas gracias, Daniela. Estaba ahí mirando, súper entretenido. Yo, mira, tuve la suerte de tener con Daniela un curso que duró varias semanas, entonces al final veo y no sé cómo lo hiciste, yo sé que fue un esfuerzo enorme por tratar de ponerlo en una hora. Así que, dado que hemos ido perdiendo algunas personas que ya se fueron
yendo a sus otras responsabilidades, quería, bueno, invitarlas a que puedan, somos poquitas, de que puedan en el fondo hacerle preguntas a Daniela, aprovechemos que está acá, es muchísima información la que nos pasó, así que Sí. veo una pregunta de la Paulina que pone, a ver si la entiendo bien, ahí la Pauli tiene la mano, Pauli, si la dices tú, porque está como escrita como un poco dice tema proveedores de regulada. Exactamente. Oye, Daniela, primero felicitarte porque yo también sé lo que es el haber hecho todo este compendio en tan poco rato, fue fantástico. Realmente te felicito. Buenísimo. Mira, ¿sabes qué? La pregunta va por el lado de la CMF que le pide a la regulada todo un capítulo acerca de los proveedores, ¿ya? Y cómo los proveedores están gestionando sus propios ASG, ¿ya? Entonces, si un proveedor, por ejemplo, se decidiera, oye, ¿sabes que yo voy a hacer mi propio reporte porque puedo ayudar y voy a estar en una condición como un poco una ventaja competitiva con respecto a los demás, ¿qué estándar le dirías tú que ocupara? O sea, ¿qué le aconsejaría? A ver, lo que pasa es que depende de la industria, ¿no? Como buena consultora te voy a contestar, depende. Perdón, Valentina, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Disculpa que no tengo cómo... Perdona. En ciertas industrias, estoy pensando en casos prácticos para contestarte, en ciertas industrias que un proveedor haga su reporte de sostenibilidad, le entrega valor, por ejemplo, para participar en una licitación. Entonces, la minera, a la hora de escoger a qué proveedor va a contratar, dice, bueno, espera, con muchas condiciones, pero entre otras, este proveedor tiene un compromiso con la reducción de la huella de carbono y yo como minera tengo un compromiso con la reducción de la huella de carbono. Entonces, si estamos alineados, espera que esta tiene un valor agregado, además del precio y de la accidentabilidad y de la calidad. ¿Se entiende? Entonces empieza a pasar que aquellos proveedores que se alinean con las metas del mandante empiezan a ganar terreno sobre otros. No te voy a decir, no te voy a mentir tampoco, que es la única variable que evalúa la minera. Obviamente que está mirando la accidentabilidad, el precio, la disponibilidad del servicio, etcétera. Pero la huella de carbono, ese es un escenario. Por otro lado, tenés el proveedor que dice, no voy a trabajar más con proveedores que no se comprometan con una reducción de emisiones. Entonces, ahí el proveedor ya tiene como una cláusula en sus contratos que dice, así como teníamos antes el tema de la accidentabilidad, ahora dice, bueno, me tenés que asegurar que no tenés mano de obra infantil, que no tenés mano de obra forzosa, que no tenés extranjeros apretados y además que te comprometés y que tu meta de reducción para el año 2030 es de al menos un 30%. ¿Por qué? Porque la huella de carbono de la minera al final es la suma de las huellas de carbono. Entonces, si vos me preguntás qué estándar utilizar como proveedor a la hora de hacer un reporte, y trataría de alinearme con lo que hagan mis mandantes. Ya, en particular en Chile, en particular para las grandes, todavía el GRI es el que la lleva. Claro. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta que quiera hacerle a Daniela? Dejé aniquilada, Vivian. Sí, mucha información. No, yo te tengo un par de preguntas, Daniela, de todas maneras. ¿Qué es lo que cuál es tu sugerencia, más que nada, bueno, diste mucha información obviamente del GRI, de la diferencia de la audiencia y todo, pero con respecto a la madurez y en el fondo en el tipo de reporting, porque uno, si tuviéramos que decirlo así súper simple, alguien que a lo mejor no está reportando hoy en día a las personas que están acá, ¿cómo partirías en el fondo? ¿Cuál sería como tu sugerencia? Un poco lo que ponía en los tips. Primero que nada, no dejarme llevar por las modas. Entonces, hago un reporte siempre y cuando considere que le aporta valor a mi negocio, no porque mi competencia lo hace. Entonces, si le aporta valor, identificar cuál es ese valor. Por ejemplo, si soy una pyme que quiero entrar como proveedora de una gran empresa, bueno, quizás ese es el valor. ¿Sí? Entonces, identificar, como les dije, el por qué y para quién.
Entonces, en ese proceso de identificar por qué y para quién, siempre y cuando no esté obligada a hacerlo, el objetivo es que utilice las herramientas que tenemos disponibles y todo va a fluir mucho más. Y no perderme en el camino y empezar a incorporar estándares, sino, ojo, yo quiero tener un reporte de sostenibilidad porque esto me va a dar valor para entrar en Falabella y ser proveedor del marketplace de Falabella. Ok, entonces apuntamos con el reporte de sostenibilidad a ese objetivo. La otra... Dale, y pregunta. la otra recomendación es meterse en esto cuando uno está listo para la transparencia. Me pasa hoy en día todavía, ya antes me pasaba mucho más, pero hoy me pasa que como consultora me llaman para que haga un reporte y el comité ejecutivo no está ni ahí para transparentar sus yayitas. O sea, no están ni para compartírselo a sus compañeros, no a mí, ni menos al público, a sus compañeros del comité de gerentes. Entonces, claramente ahí falta un poco de aceitado del ejercicio de transparencia, de por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y si no aporta valor o es más dolor que beneficio, dejarlo para más adelante. Sí creo que si queremos estar en las grandes ligas, si queremos estar en Unicornio, en Nasdaq, tenemos que empezar a pensar en eso. Y O sea, yo creo sostenibilidad que general. justamente iba por ese lado mi pregunta, que tiene que ver con el lado de que hoy en día ya es un tema de transparencia, es un tema de lo que está pidiendo y cómo uno moverse hacia allá, es un tema que viene tarde o temprano. Una última pregunta, Daniela, en la parte de reportar, por ejemplo, tú decías ahí que la mayoría son las empresas públicas hoy en día. ¿Cuál es la importancia, el interés que tú le ves desde el punto de vista a lo mejor de una empresa privada, una empresa que no está obligada a reportar, de por qué sería bueno reportar? Y bueno, un poco esa diapo que puse del valor de reportar. Por un lado, sacarse una foto, identificar en qué temas estoy fuerte en sostenibilidad, en ambiental, en social y en económico, en qué temas estoy débil, cuáles son mis principales brechas. El segundo valor es abrir mercado, ya sea mercado financiero, acceder a capital, o mercado negocios, como el caso de la minería que les decía recién. El tercer valor es bajar el mensaje de la sostenibilidad en la cultura organizacional. Y el cuarto valor creo que es en el caso de aquellas empresas que tienen plantas, piensen en GNL Quintero, piensen en todas las empresas que son cuestionadas por su desempeño en regiones, tener esta herramienta de rendición de cuentas y decir, es verdad, hubo un quilombete en materia ambiental, pero mira todos los proyectos que estoy implementando. No hay un espacio donde las empresas puedan hacer ese descargo de cómo afrontan los errores o cómo afrontan el contexto y el cambio climático, cómo Aguas Andinas va a enfrentar la sequía el año que viene para no tener que racionalizar el agua, etc. Entonces, creo que de cara a la opinión pública también, el reporte es un buen espacio para descargar opiniones de la empresa que no están descargadas, quizás están aisladas, tengo una declaración de prensa en un lado y tengo una conference call con inversionistas en otro, pero el reporte al final acá tiene que venir, bueno, cómo la empresa de papelera reaccionó frente al tema de la colusión, cómo la empresa de farmacéutica reaccionó frente al juicio, si es verdad o si no es verdad, cómo la empresa lo corrigió, ¿me entiendes lo que digo, no? Sí, absolutamente, ¿no, Daniela? Yo creo que da para esto y para más. Te agradezco también, yo que trabajando y siendo gente de sostenibilidad y de Llanza, que tú sabes, hemos trabajado bueno, más que trabajado con Daniela ahí con el curso, escucho también y las preguntas que uno tendría para estar hablando bastante rato, y yo creo que siguen habiendo seguramente muchas ahí preguntas, a lo mejor puede dar para una siguiente charla más adelante, el próximo año, no sé. Y lo último que quería pedirles, por favor, que me recuerdan ahí los peperillos que puedan contestar la encuesta de cómo controlar la charla de Daniela y el evento. Así que les agradecería eso. Daniela, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Sé que fue un esfuerzo importante. Un placer, cuenten conmigo cada vez que lo necesiten para empoderar a estas mujeres, para empoderar y empujar la sostenibilidad cada vez que lo necesiten. Cuenten conmigo. La presentación se la voy a hacer llegar a las chicas coordinadoras para que se las hagan llegar a los participantes. Y bueno, y mis coordenadas también las tienen ellas para quien necesite resolver alguna duda o lo que sea.
Eso, y muchas gracias de nuevo, muchas gracias a todas por asistir hoy día también y no olviden responder la encuesta. Gracias a todas. Un abrazo La que quiera el grande. video, Un abrazo. la que Gracias, quiera el Dani. video, Gracias. Un abrazo. la que quiera el video también está disponible porque está grabado. Así que nos preguntan.